título de la obra, pero la primera vez que le vi en el escenario era un niño que actuaba, que cantaba y que bailaba en un musical. Fue en el Silvia Resach hace un tiempo atrás, y porque este actor empezó a muy temprana edad a actuar en el teatro en papeles muy importantes siempre, nos parece que ha estado mucho más tiempo del que ha estado y que tiene mucho más tiempo del que tiene. Recibo con mucho agrado a Pedro Orlando Torres. Pedro, bienvenido. Di, muchísimas gracias por esas palabras. Y sí, efectivamente, yo creo que ya he perdido noción del tiempo. Sí, totalmente. Sí, Sí, comencé a los 17 años. estaba en escuela superior. No, estaba en Ya mi estaba, ya primer estaba año de de universidad en el universidad. Colegio Regional de Bayamón, sí, Ah, donde sí. comencé a incursionar en esta movida de lo que es el teatro y todo eso. Fuera de que yo le entendía como que era algo que tenía que ver más que nada con mis inquietudes, con mi parte gráfica, con la parte mía como dibujante. Y había un grupo sé que se formó de teatro, al igual que un coro, conjuntamente un coro con un grupo de teatro. Y ahí pues conocimos en aquel momento a Carlos Ferrari, que nos vino a dar una charla en aquel Ujú, momento, ujú. y a Pedro Juan Pedro Texidor. Juan Texidor, yo Pedro Juan recuerdo que Texidor, nos presentó. que se casó con una de las muchachitas que estaba en el grupito nuestro, que fue Laura, Ajá, que todavía sí, sigue siendo Laura. su esposa, ya lleva muchísimos años. Y por ahí incursionamos en esto. Pero más que nada, yo siempre mi idea era estudiar ciencia política, que fue lo que hice. Yo estudié ciencias políticas. Mi bachillerato es en ciencias políticas y en concentración en artes plásticas y en humanidades y en historia de Puerto Rico. Pero que ese gusanito de la creatividad, pues siempre me llevó a estar siempre presente en el taller de Teatro 60. Y allí pues fue donde más básicamente me formé en la práctica, en el taller, en el estar visualizando qué era un diseño, qué era un concepto de escenografía, qué era estar tras bastidores, qué era el ensamblaje total de lo que representa un montaje. Y todo eso pues ya le tenía pánico a presentarme en un escenario, Ante el público. ante el público, sí, pánico, un pánico extremo. No es la primera vez que oigo a un actor de mucha experiencia como tú, quien nos sorprende cuando dice estas palabras, que siente pánico o que se pone nervioso o algo así. Sí, siempre. Y es porque es una gran responsabilidad, ¿no Y crees? sobre todo que es como una sensación que nunca se te va. Nunca, nunca, Noche tras nunca. noche. Siempre, siempre. Cada vez que hay un estreno, eso es, o sea, es un torbellino lo que está pasando en tu sistema antes de un estreno. No sé por qué razón, pero entiendo por qué. Porque lo he vivido y porque lo he sentido siempre. Es como ese único miedo, pero tan pronto abre ese telón que uno sale a escena, ahí se rompe ese miedo y de repente ya uno no es uno, sino que de repente todo se convierte en toda la dinámica y en todo ese tiempo vivencial donde el público está presenciando ese momento y donde de repente se rompe el tiempo, se rompe el reloj y el público está viviendo esa experiencia con nosotros. Es maravilloso. Tengo la oportunidad de preguntarte algo que quizás se me presenta porque es Pedro Orlando Torres, y es la charca. La charca tú la has hecho en teatro y la has hecho en televisión. Es correcto. La Charca, originalmente nos reunimos un grupo de compañeros actores y productores, éramos creo que cuatro: Edwin Francisco Rivera, Edwin Pabellón, Alina Marrero, Héctor Torres y yo. Y decidimos hacer una adaptación de la novela La Charca de Seno Gandía, porque no es una obra de teatro, Ujú. sino que es una novela. Y decidimos incursionar en ese proyecto e hicimos los arreglos para comunicarnos con la familia de Seno Gandía, sobre todo con la nieta Ujú. de Seno Gandía, que era una señora sumamente mayor. Y si está viva, Dios la bendiga. Maravilloso. El caso es que decidimos incursionar en ese proyecto. Era cuando fue un evento sumamente, fue una idea que de repente se nos ocurrió. Se hicieron cerca de 40 representaciones en el Teatro Tapia. Fue el estreno mundial, una adaptación de Miguel Bosques y de la doctora Victoria Espinosa. Sí. Y ahí habían cerca de 40 actores en escena, donde se representaba, donde había música,
habían trovadores, habían cantidad de actores, Jaime Montilla, cantidad de gente, Alba Nidia, bueno, no sigo mencionando por no quedarme corto porque había tantas personas, Luz María Rondón, hacía la Ujú. Leandra, y fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque cuando se entendía que el teatro era lo que yo entendía que era el teatro, que era hacer un evento y crear todo un evento. Se hizo el vestuario, se diseñó la escenografía, se creó una charca, se creó la ambientación, casi toda de árboles naturales, de plantas naturales, O sea, casi realista, ¿no? casi realista, casi hiperrealista, Naturalismo. sí, casi naturalismo, porque la obra es La obra del naturalista. naturalismo, sí. La obra es naturalista. Se hizo un afiche en conmemoración a la obra. Se creó todo un evento. Y sobre todo lo más importante que pasó con esta pieza fue que las escuelas empezaron a reaccionar en cuanto a esta pieza. Se creó una dinámica tan grande que nosotros no podíamos abarcar porque ya no teníamos más espacio, ya no teníamos más tiempo, teníamos solamente alquilado el teatro por un tiempo limitado, pero llegamos a hacer inclusive 3 funciones al En día un día. para que los estudiantes pudiesen apreciar la pieza. Fue una Luego, experiencia maravillosa. luego cuando trasladas esta actuación teatral a la televisión, tienes que haber hecho bastantes ajustes, ¿no? Ya eso sí fue otra cosa. Lo de la charca se hizo posterior a Yuyo. Yuyo se hizo para televisión antes que la Ujú, charca. ujú. Ya habían pasado muchos años desde haber hecho el personaje El mismo personaje. el mismo personaje. Y lo hice con esta muchachita joven que ahora está despuntándose y que está, despuntándose no, que es una estrella en México, Adamari López. Adamaris López. Sí. Pues yo, claro, le doblaba la edad, pero hice el muchachito. Y de verdad, pues fue algo que se quedó en fílmico para la posteridad y fue algo que todavía lo siguen pasando por ahí. De verdad que fue algo impactante en el sentido de que se utilizaron todos los ambientes naturales, al igual que Yuyo, que no, trasladaron, hicieron toda una casa, toda una ambientación en Calley. Ujú. Se construyó una casa de campo. Se hizo todos los elementos, todo lo más esencial de lo que correspondía a esa época, se trasladó a un lugar específico en Calley, al lado de un río, y fue Bueno, algo con Yuyo maravilloso. ocurre un fenómeno muy interesante, que es que se utiliza la finca donde ocurre el hecho de la novela original. Ay, yo no sabía Sí, eso, sí, ¿vi? sí. De verdad. Cuando fuimos a investigar, tuvimos que buscar la familia de Meléndez Muñoz, etcétera. Entonces ubicamos el sitio exacto donde él se había inspirado para escribir Fíjate, el Yuyo. qué maravilloso. Yo no sabía ese Sí, 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 detalle sí. y eso pues me da, o sea, me da una visión más amplia de lo que representa el comprometerse con un trabajo histórico que tiene una envergadura tan grande como lo que es esta pieza magistral que es La Charca, que es una de las grandes obras nuestras de nuestra literatura puertorriqueña. Interesante un punto que mencionas al principio, ¿verdad? Que es que habían cerca de 40 actores en escena. En la obra de teatro Ujú, en la sí, obra de sí, teatro. sí. Y aún lo de televisión, la serie de televisión participaron También participaron bastantes actores. bastantes actores. Eh, Hoy día ya este tipo de producción no se ve. No sé por qué. No sé por qué. Yo no entiendo. Aquí talento hay de más. De verdad que desconozco. No sé si es porque los costos son más altos ahora. No sé si es porque la envergadura que se puede tomar en una producción tiene que ser menos costosa. No sé por qué. Pero sí le daría oportunidad a tantos actores, tantos talentos. Porque esto no se acaba, esto no se queda en el olvido, no se queda en el pasado. El talento sigue emergiendo, sigue surgiendo, sigue flotando, sigue naciendo de una manera increíble, porque esto no se acaba. O sea, nosotros como país, como pueblo, como nuestra idiosincrasia no se termina. Lo que sí es que tenemos que tomar la perspectiva correcta para entender lo que somos y que sí, verdaderamente pienso que es o sea, se perdería la oportunidad de presentarle a la generación nueva lo que representa nuestra idiosincrasia y lo que representa nuestra cultura y nuestra historia. Nuestra historia en vivo, ¿no? Sí, en vivo, Ya no en un libro, sino en vivo. en vivo, Sobre sí, esto y muchas otras cosas vamos a seguir hablando. perfecto.
Esta noche, ¿verdad? ¿Esta noche qué? Que esta noche voy a pasar por tu casa. Tu marido debe estar más bojacho que un alambique. Caerá como una piedra. Así que, espérame, ¿sí? ¿A ti se te olvida que yo no vivo sola? Allí están Leandra y Galante. A mí no me importa. Leandro y Galante duermen en el cuarto de afuera. Tú y ese animal en el otro. Por Dios, Ciro, no se te ocurra. Voy a ir. Espérame. Ahora, es que tú me estás atosigando, no me atosigues así. Es que yo no puedo seguir así, es que tú no entiendes. Yo no puedo seguir tampoco así, ¿no? Yo no puedo estar sin pensar las cosas y irme contigo así como así nomás. No, pues yo no puedo esperar a tus conveniencias. Yo lo que quiero saber es si tú vas a seguirme o no vas a seguirme, porque lo que se puede hacer ahora no se puede hacer en después. Pero no cojas las cosas así, no te apures, cógelo con calma. Yo no puedo tener calma, ¿no te das cuenta que yo no puedo seguir esperando? Mira, si no podemos llegar a un arreglo ahora, entonces hazte de cuenta que yo me he muerto para ti. Agapito, no me digas eso, no, eso no. Agapito, yo te quiero mucho. De verdad que te quiero mucho. Es más, yo para demostrarte que yo te quiero, yo me voy a ir contigo. Yo me voy. Entonces te llevo. Sí. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Agapito. Hasta el sábado. Un contraste grande porque yo recuerdo uno de tus trabajos que fue Huérfanos. Huérfano, sí. Y ahí habían 3 actores. Esa es otra producción mía. Sí. Sí, una O sea, producción digo tuya. mía, ¿no? Tú estabas ahí con Con Valenzuela y con Gil Gil René. Sí. Sí. E hicieron varias producciones. Sí, Excelentes hicimos producciones. cerca de 40 representaciones. De esa obra en de esa específico. obra en particular. Me gané un premio por ese personaje. Tú te has ganado muchos premios. ¡Uf! Cantidad. Hasta me da vergüenza decirlo. No, pero el último de ellos fue en Bent. En Bench fue lo último. Sí. Un trabajo muy interesante. En Bench. Un trabajo que implicaba un trabajo de mucha energía. Mucha energía y sobre todo mucha entrega. Porque yo pienso, yo soy un actor muy interno. O sea, yo tengo que trabajar de adentro hacia afuera en términos de lo que estudio. Me envolví, me documenté, vi videos, vi cantidad de cosas sobre todo lo que tenía que ver a esa guerra, esa guerra horrible, porque todas las guerras son horribles, ¿no? Pero lo que representaba la deshumanización del ser humano, por la razón que fuera, por cuestiones políticas, racionales, cuestiones de raza, de lo que fuera. Y digo, o me entrego o no lo hago, y tuve que hacerlo. Inclusive, una vez, en alguna ocasión, yo llegué en mi casa, para entrar en el personaje, agarré una rasuradora, yo tengo en mi casa para afeitarme el bigotito a veces y la cosa, y me empecé a rasurar el pelo así como de una manera casi inconsciente. Me quedé con el pelo rapado, pero mal rapado, mal recortado. Yo digo, esto es lo que yo quiero, este tipo de deshumanización, o sea, que estás despojado de tu piel. Es despojarte de tu piel. Y te ponen un uniforme con una estrella o con un triángulo. En el caso mío era un triángulo, ¿no? Y era una entrega total. Era la forma de yo poder rendirle un homenaje, no por la pieza, rendir un homenaje
a ese momento histórico de la guerra de Hitler, en aquel momento donde hubo esa hecatombe tan terrible, que representó una masacre tan impresionante de tantos seres humanos en una cámara de gas, en todo. Es la deshumanización. Y llegar a ese fondo, yo tenía que llegar a ese fondo de alguna razón, por alguna manera, de alguna forma. Y claro, utilizando los recursos míos y utilizando la documentación o los recursos que yo pudiese entender, claro, separando el trabajo actoral de lo que representaba el personaje, porque de lo contrario yo no podía, tenía que separar una cosa de la otra. Pues fue un trabajo sumamente intenso y luego de eso pues el resultado fue muy efectivo. ¿Sabes cuándo separar el trabajo de lo otro? Ahora sí, Antes no. antes no. No, antes no. En el 78 cuando hice Ecus, Ujú. apenas tenía 22 años, algo así, muy joven. Yo permití que el personaje me tragara. Y eso es algo bien peligroso, Sí, lo es. bien peligroso. El personaje me tragó de una manera tan increíble. Y se hicieron cerca de 20, 25 representaciones y yo me sufría el personaje. Me lo sufría de una manera tan intensa, que estuve un tiempo bajo tratamiento con un psicólogo para que yo pudiese entender de que tenía que separar una cosa de la otra, porque yo no tenía, o sea, yo tenía la práctica en el teatro, pero no tenía la teoría, no tenía el estudio formal de lo que es el actor que representa La técnica la técnica. Yo no del tenía la oficio. técnica, en el Sí. 78 no tenía la técnica del oficio. Cuando se vuelve a representar la obra en el año 82, ya sí tenía la técnica. Fue un trabajo mucho más controlado, mucho más efectivo, mucho más, menos dañino Para ti. para mí, mucho menos dañino. Y igualmente impactó, sin necesidad de que me hiciese daño. O sea, era como separar una cosa de la otra. Vamos a conversar un poco sobre ese trabajo, ya que últimamente ha habido mucha controversia en Puerto Rico sobre el desnudo en el Sí, teatro. sí, Y esa obra, hay un desnudo sí. hermosísimo Ujú, entre los dos adolescentes, la pareja, que es casi una coreografía, una belleza de desnudo. sí. Yo recuerdo cuando vi la obra Todo por gracias a primera Victoria vez. Espinosa. Sí, pero yo recuerdo cuando vi la obra por primera vez que me impactó muchísimo por la belleza del desnudo. ¿A qué tú crees que se debe la controversia hoy en día? Porque ha pasado bastante tiempo. La controversia Y han se habido debe. muchas obras en las cuales han habido Sí, pues yo desnudos. pienso que hay mucho miedo. Vivimos como una especie de doble moral en este país. No sé si en este país o en otros países, pero yo, como vivo en este país, entiendo que sí, hay una doble moral muy, muy fuerte. El desnudo en aquella época que yo hice en el 78, siendo un adolescente prácticamente, a pesar de que tenía 22 años, era un desnudo justificado, muy justificado. La obra no estaba supeditada en ningún momento al desnudo. Era como este muchachito que se desnuda ante Dios. Despojarse de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, para entregarse a Dios. En este caso, Dios pues estaba representado por un caballo, por la imagen de un caballo, porque su madre, que era una ferviente religiosa, le quita la imagen de un Cristo que tenía crucificado y el padre, que era ateo, le pone un caballo en su habitación. El niño empezó a sustituir una imagen por la otra y a establecer como una especie de vínculo en su fuero interno con esta cosa casi ceremonial de lo que representaba una misa. Claro, en el momento del desnudo, él se despojaba de su ropa para entregarse a Dios. Él no podía tener nada que fuese artificial. Él se identificaba con el caballo en el sentido de que había un momento en que se ponía una brida como un cordel, empezaba a castigarse con la fusta del Flagelarse. caballo, empezaba a hacer como una especie o sea, empezaba a hablar palabras. El hijo de o sea, mi padre, a sustituir la imagen de lo que es la imagen paterna de Dios junto a la imagen física de lo que es un animal como un caballo, como esa fuerza equina, ¿no? El desnudo al final está bien justificado.
Claro, tanto como en el primer acto donde él se despoja de su ropa para montar el caballo. En la parte final donde él se rebela contra Dios. Cuando se rebela contra el caballo, ahí ya empieza él a internalizar lo que es el desnudo. Cuando tiene su primera experiencia sexual o intento de primera experiencia sexual con una chica. Y justamente en el lugar donde, en el establo donde habitaban todos estos dioses. Para él fue algo sumamente traumático. Al no poder cumplir con el cometido, su cometido físico, pues se da cuenta de que el Dios lo estaba vigilando, lo estaba castigando, lo estaba reclamando, o se lo estaba, eh, o sea, le estaba recriminando el hecho de que él estuviese haciendo algo que para él entendía que era algo malo. Y ahí viene la revelación, porque él se revela contra Dios, se revela contra su propia naturaleza. Y luego de eso, pues ahí es que viene la crisis esa terrible, donde él apuñala con un punzón a los 6 caballos, o sea, lo ciega, le quita los ojos. Algo terrible. O sea, en aquel momento, yo con mis 22 años, era algo terriblemente traumático, sumamente fuerte. Siempre te hemos pensado, o de alguna forma u otra, con personajes muy serios, personajes traumáticos en el teatro y aún en la televisión. Sí. Pero yo quiero que en el próximo segmento hablemos de esos otros personajes que son completamente Ah, sí, claro, contrastantes a estos. seguro, claro que sí. Los musicales, por ejemplo, los musicales en tu vida. Sí, yo comencé mi carrera cantando, Sí, yo como recuerdo. cantante. Mi primera obra con el Teatro del 60 ya, una obra ya profesional y ya dirigida hacia un público ya comprometido con una puesta en escena, fue Persecución y Asesinato de Jean-Paul Marat, donde yo cantaba cerca de 15 canciones junto con 2 chicas que hacían la primera voz, o sea, la contralto, la otra era, bueno, en fin, era una armonía de voz. O sea, una armonía de voz realizada para crear una ambientación. Y fue maravilloso, fue una experiencia tan maravillosa, porque teníamos el público, teníamos la orquesta en vivo, todos vestidos así, éramos unos locos durante la guerra de la Revolución Francesa. Ahí pues estaba Jaime Bello, habían Todos los locos, cantidad, hasta un locutor ahora que es famosísimo, estaba allí también. Éramos cerca de 40, como 30 o 40 actores en escena. De nuevo. De nuevo, sí, de gran envergadura, una cosa maravillosa, maravillosa. Y tuve la oportunidad, pues, yo hacía el juglar dentro de los locos, el juglar, el que iba relatando la historia de la Revolución Francesa y estaba Marat en su bañera, estaba Charlotte Corday tratando de matar a Marat y todo ese tipo de cosas. Es una obra sumamente maravillosa, o sea, dentro con ese tipo de magia que se logra, donde de repente uno dice, ya yo no soy yo soy esto, yo estoy ya. Y te entregas al juego. Uno se entrega al juego escénico, se entrega a la magia, fue maravilloso. Y por ejemplo, la Piaf. En la Piaf fue otra nota, fue otra cosa. Ahí o sea, había cantidad de actores también. Me toca ser el último amante de la Piaf, ya ella muy mayor. Yo era un muchacho, un hombre adolescente, Theo Sarapo se llamaba, que fue su último esposo, vestido así de la época de los 60, con sus patillas así largas, con su pantalón bell bottom, todo eso. Y tuve que aprender francés
con fonética y todo. Me tuve que meter a la Alianza Francesa para aprender la fonética de la canción, porque si no, iba a ser el ridículo. Yo dije, no, el ridículo no lo voy a hacer. Pero ya tú habías estado en Francia. Sí, estuvimos en Francia con Puerto Rico, fue cerca de casi 2 meses. Ujú, Fue una experiencia maravillosa en el Festival de Nancy, de Nancy. donde presentamos Puerto Rico, fue cerca de 2 meses. Nuestra base era París. De ahí fuimos a Dijon, fuimos a Toulouse, fuimos a Niza, fuimos a Aubervilliers, fuimos a Caen, fuimos a cantidad de lugares. Lo que nos faltaba era ir a Marruecos, íbamos a ir a Córcega, pero nada. Ahí le entró la nostalgia al grupo de que ay, que me hace falta mi nena, que me hace falta mi esposo, me hace falta esto. Y, o sea, vino ese tipo de cosas, esa nostalgia por lo nuestro. Algunos, 2 se quedaron allá, 2 se quedaron por allá. Hicieron su carrera Sí, por allá. correcto. Luis Oliva. Luis Oliva, que se convirtió en un gran mimo, estudió Correcto, con Marcel Marceau. con Marcel Marceau. Pero te digo, el compartir con tantos países, porque se habían aglutinado tantos Ujú, países. ujú. Eran uno de los festivales más Sí, importantes que se celebran en el mundo. una cosa maravillosa. Sí. Te lo digo yo con 20 y pico, 23 años, 24 años. Una Primera vez experiencia que salí única. del país, me Y sentía a como París. Pepe el Coquí. Sí, 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 sí. En las solteronas de la calle San Sebastián. Ah, esa es la Esa es producción de otra Juan comedia, la González, producción de Juan sí. González. Sí, sí, sí. También te Ay, vimos en un papel que no era nada trágico. nada trágico, no, no. En términos de comedia, he hecho cantidad de cosas en comedia. Sin embargo, has hecho los clásicos Ay, del... la perra Silvia. La perra La Silvia, perra últimamente, Silvia. uno de tus Ay, últimos Dios mío. trabajos. Eso yo me lo disfruté tanto. Porque hacía 3 personajes. Era este único tipo así que tenía en el parque, que tenía un perro así, un Ajá, bulldog, ajá, un ajá. perro bien grande. Entonces hay un momento bien gracioso, porque yo hago otro personaje que era la mejor amiga de Gladys Rodríguez, que era el personaje. Me tenía que vestir con un traje, adoptar una postura y era la mejor amiga de ella. Había un momento dado en que no podíamos, Gladys y yo, mirarnos a los ojos porque hubo un momento dado en que no podíamos parar de reírnos. O sea, no podíamos romper esa cosa de estar concentrados en un personaje porque era inevitable por la situación tan específica que se daba con estas 2 señoras. Fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Has estado en los grandes clásicos del teatro puertorriqueño como La Sí, Carreta, La Carreta, donde La Resentida, La Resentida, Tiempo Muerto, Tiempo Muerto también, La Charca, La Charca, eh, cantidad. Yuyo, lo mencionamos Yuyo, anteriormente. Yuyo, eh, sí. He sido el jibarito por excelencia de este país. Y es que Y yo soy un también has jibarito. hecho muchos personajes bastante sofisticados, como en las cartas de Mozart, Las cartas de Mozart, que hacía por el personaje de ejemplo, Mozart. En y Amadeus, en que hice Salieri, Amadeus, que hiciste Salieri. que también me Amadeus fue dieron... una producción de ustedes también. Amadeus sí fue de Antares, fue de Fue la Antares. compañía nuestra, Antares. Y esa obra, yo tuve el privilegio de trabajar en esa producción, no solamente con el personaje de Salieri, que fue el personaje prácticamente principal de la obra, o sea, el que hilaba toda la Ujú, historia, ujú. que tenía que hacer un anciano. La obra empezaba siendo un anciano de 80 años y poco a poco se iba transformando en escena, se quitaba los artificios que tenía y se convertía en un joven de 35 años, hilando toda la historia hasta que caía nuevamente en los 80. Aparte de eso, el hecho de trabajar en el diseño de la producción, Sí. en crear una cajita, era como una especie de cajita de luz, era como un teatro dentro del teatro, de trabajar con el diseño y trabajar con unas proyecciones donde dentro de ese teatro se proyectaran todos los salones de Schoenstatt, los salones de Luxemburgo, los salones de los lugares donde Mozart se destacó. Era de repente romper con la magia de esa tercera pared que representa el escenario y era romper dentro de una perspectiva donde tú veías los salones y se perdían en el infinito. Eso se logró a través de diapositivas, a través de un proyector específico que se proyectaba en esa pequeña cajita de luz. Era como romper y caer en un momento donde se rompía con el tiempo, con todo, con todo, con todo. Lo pictórico es importante para ti. Siempre lo ha sido. ¿No? Siempre, siempre, siempre. Yo toda mi vida la veo a través como de un tamiz, como a través de un lienzo, como a través
de un caballete. Todo lo veo encuadrado, o sea, todo lo veo, o sea, porque se me hace mucho más fácil ubicarme, como ubicar todo lo que yo hago a través de la perspectiva de un encuadre. No sé si alguien me puede entender, pero toda mi vida he tenido visión de artista gráfico, porque yo soy artista gráfico, esa es mi base. Y partiendo de eso, pues siempre he visto por eso yo admiro tanto a Victoria Espinosa, porque Victoria tiene una capacidad para ver el escenario desde un punto de vista tan coreográfico, donde el corifeo está allí, Edipo está aquí, o sea, la tragedia y todo el movimiento gira en torno a un movimiento coreográfico como lo hacía Hilda Navarra. Correcto. Nuestra Hilda Navarra, que yo me colaba y metía de oyente allí y lo observaba tanto, porque era algo bueno, tan maravilloso. Es que, ¿qué te puedo decir, Dean? Son tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas cosas. Con Victoria hiciste Edipo Rey. Edipo Rey, Ecus. Ecus. Con Victoria ha sido mi madre espiritual. Ella siempre estuvo presente en mi vida, en todo. En todo. Victoria, Dios la bendiga. Es uno de los grandes seres humanos que ha dado este país y que verdaderamente, de hecho, ella creo que ahora está escribiendo, escribiendo muchísimo. Pero Victoria fue una de mis maestras, de mis grandes maestras. Cuando regresemos vamos a hablar de tu transición a la televisión. Ah, sí. Sí. Y vamos a hablar un poco sobre esa transición cuando tú entras por primera vez hacia otro mundo, que es el mundo de la televisión. Sí. Mira, para ese tiempo yo estaba trabajando en servicios sociales. De acuerdo pues a lo que yo estudié, pues tú sabes que era trabajo social y todo lo que tuviese que ver con bienestar social y todo eso. Llevaba ya cerca de 3 años trabajando en eso. De repente me llaman del Instituto de Cultura para realizar una novela. Ya había hecho teatro, ¿no? Lo que la vida nos niega, dirigida por Edmundo Rivera Y Álvarez. una novela original de él. Una novela original de él, donde mi madre era Lucy Boscana. Lucy Boscana después no pudo hacerla y después fue Eva Lers. Víctor Arrillaga hacía de mi padre. Luz María Rondón, estaba Teófilo Torres, había un elenco impresionante. Se llegaron a hacer cerca de 100 capítulos, se hicieron como 50, casi la mitad. ¿Y qué pasó? Nunca salió al aire. Vino un cambio de transición de estos cambios políticos, tumbaron el proyecto, me dijeron después que muchos de esos videos se borraron y fue un trabajo... No quedó nada de eso. Que yo sepa, no sé. Pero ese fue mi primer trabajo en televisión que yo realicé con Amneris Morales, que era mi pareja dentro de esa protagonización. Y se trataba sobre la guerra, sobre la época de los 50. No, yo conozco. Una novela hecha en la época de los 50. Y La guerra de Corea, ¿no? realizada con todos los recursos y con todo. Donde Coralie Betancourt, que era una chica que trabajó, que fue, creo que reina del carnaval y qué sé yo qué cosa, una mujer muy hermosa, hacía la villana, en fin. Pues nada, eso se cayó. Yo me quedé muy frustrado. Esa fue una iniciativa del Instituto de Cultura. Del Instituto de en un Cultura, momento cuando dado en que las se hicieron los novelas, dedos de la mano, se hicieron cantidad. Pueblo Chico. Pueblo Chico. Sí, que fue Sí, la pues primera. este proyecto de lo que la vida nos niega, que hablaba sobre la guerra de los años 50, la guerra de Corea. De Corea, De sí. Corea. Conflicto de Corea. Porque este personaje va a la guerra, Ujú. regresa de la guerra, ya viene transformado con otra visión de vida.
O sea, era como un retrato de la época en donde el puertorriqueño tuvo que pasar por esa experiencia. Todo eso se borró del panorama. Es increíble porque Edmundo Rivera Álvarez, además de ser un actor, director sobre todo en radio, televisión, escribió mucho. Mucho. Y todo eso yo no sé si existe. Tiene que existir. Si Si, no existiese, yo pienso que yo digo, entonces, mira, estamos mal. si está Estamos bien mal. perdido, qué pasó al desaparecer don Edmundo, qué pasó con todo ese caudal de trabajo que tenía. Porque Sí. yo conocía mucho de su trabajo. Por desgracia, nunca tuve nada de lo de él. Yo pienso que tiene que estar, alguien tiene que tenerlo. Porque se debe rescatar, por ejemplo, esa misma Sí. telenovela que a mí me parece, esa novela, que originalmente es una novela de radio, me parece que es Exacto, extraordinaria. era de radio. extraordinaria. Originalmente la hizo Lucy Boscana. Correcto, se hizo en radio. Sí, pero te digo una cosa, hasta que aquí no tengamos una visión de lo que representa no solamente el ser puertorriqueños, porque tampoco yo me quiero aislar en el hecho del Ujú, insularismo, ujú, de que vivimos ujú. en esta pequeña islita, ¿no? Tenemos que tener una visión mucho más amplia. Aquí, si se volviesen a rescatar las novelas, tendríamos que volver a rescatar lo que es no solamente la idiosincrasia puertorriqueña, sino también lo que es el ser antillano, caribeño. Yo pienso que hay material ahí para desarrollar de una manera impresionante. No, sabes que nuestras conversaciones siempre cuando estuvimos haciendo telenovelas, era que nuestras novelas no eran novelas puertorriqueñas, eran novelas venezolanas, eran novelas cubanas, pero Sí, no eran novelas puertorriqueñas, salvo, por ejemplo, verdaderamente. la una que hicimos, que fue Tanairí. Tanairí era la única En Tanairí sí que puso había un una empeño en que pertinencia. fuera. Y fíjate si tuvo impacto, que se presentó en España, se presentó en Japón. O sea, En estábamos Nueva York, empezando en Nueva en la York. República Dominicana, eso fue un Sí, éxito de los más estábamos grandes. empezando a despuntar, Correcto. porque aquí había ya una trayectoria de lo que era la televisión, en este caso de las telenovelas, del cine, el cine que se quedó de momento trunco por alguna razón que yo desconozco. Aquí se hacían doblajes. Claro, yo no participé en doblajes para esa época, porque yo era muy niño, pero sí aquí se hacían doblajes de películas extranjeras. Todo eso se lo llevaron, se fue para México, se fue para otros países. Volviendo a ese tipo de telenovela, la excelencia que se logró en este canal con Yuyo, con La Charca, con Sí. Cauce Sin Río y otro tipo de serialización muy puertorriqueña. Y en el fenómeno Tanairí fue un fenómeno único, porque yo recuerdo haber ido en ese momento a escuelas en Y vinieron de España a Bueno, entrevistarnos. se presentó allá en Telesur, Sí, en Telesur, Andalucía. en Andalucía. Fue uno de los éxitos grandes de la Sí, televisión. sí, fue una experiencia, fue y- pues Y los maravillosa. estudiantes me preguntaban que me dejaban a mí hablar y todo el tiempo, ¿no? Sí, Me preguntaban por los personajes, de qué personajes históricos eran. ¿no? Verdaderamente, mira, yo pienso, esa fue la década de los 80, donde se dio todo ese evento de las novelas continuas, y no solamente en Telemundo, en el Canal 4, en el Canal 11, en todos los canales, habían producciones, una que otra buena, una que otra o sea, que no tenía tanta pertinencia con nuestra idiosincrasia, con la cosa puertorriqueña, pero no importa. Eran producciones donde había trabajo para nuestros actores, para nuestra clase. Fue un momento que yo tuve la gran suerte de vivir y de experimentar y de disfrutarme todo ese tiempo. Otro trabajo que se hizo en teatro y luego fue a la televisión fue El Lazarillo de Tormes. ¡Ay, Lazarillo! Uno de los trabajos más lindos que yo recuerde Yo visualmente la en mi hice vida, ¿verdad? Que tú hiciste El En Lazarillo. el 76, por ahí, más o menos. Yo no recuerdo ya Hace cuándo tiempo, fue que se hizo. tú la dirigiste. Sí, yo sé que Gabriel Suárez Gabriel estuvo con Suárez. nosotros. Y de hecho, por aquí en el Canal 6 se presentó. Correcto, Se eso hizo es una lo que digo, versión la también hicimos para televisión. En el Canal 6. Con José Luis Marrero. Con Chavito Marrero, que me daba unos cocotazos. Tú Cuando sabes que él hacía hacía el del ciego. Sí, sí. Y yo era el Lazarillo. Yo no sé por qué razón, él siempre tenía como un anillo, era como una sortija bien gruesa, como de esas de graduación que tiene una piedra así de grande. Él se ponía harapos en todo Sí. y me daba unos cocotazos. Cada vez que me da ese cocotazo, No, yo recuerdo que una vez una cosa así. se pegó con la vara. Sí, me hubo daba un duro. sonido. Y dije, ¿será esto es teatro? Sí. Esto es teatro, hay que sufrir también esto, los golpes y todo. Uniendo el teatro a tu pintura, ¿verdad? A los retratos que tú realizas. Hay unos retratos hermosísimos en el Teatro Braulio Castillo. Sí, mira, yo estuve trabajando recientemente con el municipio de Bayamón en la Oficina de Arte, de Historia y Cultura.
Mi jefa era Ángela Meyer. Y tuve la oportunidad, y me dio la oportunidad de yo poder presentar en la apertura de la restauración del Ujú. Teatro de Braulio Castillo, crear una sala completa de los retratos de dramaturgos puertorriqueños. Me quedé corto, porque son tantos. Pero ahí está Francisco Arribí, está René Marqués, está Mirna Casas, está Huico Sánchez, está Perea, Ramos Perea. En fin, hay cerca de 12, 15 Ujú. retratos inmensos, inmensos. Así que yo recomiendo a las escuelas, si quieren conocer un poquito de los dramaturgos de este país, que tal vez eso los aliente a que sigan estudiando la obra que han hecho cada uno de ellos. Que vayan allí y vean quiénes son estas personas. Méndez Ballester, yo lo pinté con esa sonrisa eterna que él siempre tuvo. Ese señor que era todo sonrisa. Pues cada uno tratando de rescatar dentro de la visión que yo tenía y la imagen que yo tengo de ellos, sacar un poquito de su personalidad. En el segundo piso del Teatro Braulio Castillo hay una sala dedicada a Yossi Pérez. Es como una especie de sala biblioteca Ujú. donde ella donó una serie de documentos de teatro y de toda la producción de Producciones Cisne. Está allí permanentemente y hay un retrato inmenso, tamaño natural, dedicado a ella. O sea, todo eso, pues el municipio de Bayamón me comisionó para que yo realizara esos trabajos y eso está ahí permanentemente. Volvemos. Uno de tus primeros trabajos en el teatro fue junto a Yossi Pérez, Es correcto, sí, se llamaba Donde el trigo nace. Eh, que hacías un chico muy Era un rebelde. chico rebelde, sí, que ella, era un chico, creo que era minero o algo Ujú, así, ujú. donde ella va poco a poco adiestrando a este niño, porque ella hizo muchos personajes de maestra, la maestra por excelencia, donde siempre quería rescatar a estos niños que tenían esa viveza y esa cosa para estudiar y para leer y que fueran ágiles mentalmente, ¿no? Y pues me tocó hacer ese tipo de trabajo y fue una experiencia bien, bien interesante, porque de momento yo sentía que estaba con una maestra, no estaba con una actriz. Me envolví tanto. Y, y de verdad que fue algo bien, 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 bien bonito. Tengo un recuerdo de Yossi de tanta gente que quizás ya no está con nosotros, pero sí guardo un recuerdo de ella muy grato. Tuviste la oportunidad de trabajar y crecer junto a los grandes de Puerto Rico. Cierto es. Alguna gente que ya no los Tengo esa tenemos con bendición. nosotros. Sí, sí, sí. Lucy Lucy Boscana. Boscana, o sea, me dio cantidad de trabajo y me retaba a que hiciera un trabajo cada vez superior. Cuando hice el Buen Doctor, representando el personaje de Chekhov, Ujú. donde de momento, hubo un momento en que ella hacíamos 3 obras diferentes en ese mismo día. Un día nos tocaba hacer una obra diferente, al otro día nos tocaba hacer otra obra. O sea, porque ella ya estaba tan programada para llevarle al pueblo diferentes piezas, pero piezas de envergadura, piezas importantes. Y ella tenía la agilidad tan impresionante. O sea, yo aprendí de ella la tenacidad, lo que es la entrega total de lo que es ser un profesional del arte. Y verla trabajando a su edad en aquel momento, ¿no? Haciendo 3 personajes diferentes, donde ella trabajaba en los tres, donde trabajaba en los tres. Y de verdad, aprendí a amarla, a quererla entrañablemente. Entrañablemente. Sí. Uno de los trabajos que hiciste últimamente fue, bueno, más reciente yo creo, fue el de Vincent, ¿no? En el Vincent es lo Museo más de, reciente que he hecho, lo en el hice Museo de Bellas en el Artes, Museo de Arte de en Santurce, el de Teatro Raúl Juliá. Raúl Juliá. Es la primera vez, curiosamente, que yo hago un personaje para un solo actor. Y era un pintor. Era un pintor. Era el representante, el hermano de Vincent.
donde Vincent, donde el Theo, se llama Theo Van Gogh, Ujú. se reúne este grupo de artistas bohemios, críticos de arte, en este lugar, que en este caso representaba el público, para hablar sobre la muerte de su hermano y para justificar a su hermano y para defender a su hermano, porque siempre fue un incomprendido. Lo tildaron de loco, de una persona alcohólico, de un tipo totalmente enajenado, totalmente mal de la cabeza. Y entonces, pues, él hace como un recuento desde dónde comenzó la vida de Vincent, desde sus principios, que fue su carrera artística. La carrera artística de Vincent comprende cerca de 10 años, 12 años de vida, porque empezó muy tarde en la carrera como pintor, porque antes era ministro. Después, pues nada, se dedicó a vagabundear y luego de eso se dedicó a la pintura. Pero de llegar a la miseria total y absoluta, un artista que nunca vendió una obra, vino a venderla quizás un mes antes de su muerte, ¿Y en cuánto fue que compraron los en girasoles? cerca de 22 millones de dólares. Y él vendió, su primera obra la vendió, que se llama El Viñedo Rojo, Ujú. por 400 francos. En aquel momento eran como $300, O menos. algo o Sí, menos, sí, o quizás menos, Quizás menos. quizás menos. Pero fue o sea, entregarme en la vida de Vincent fue comprender un poquito mi vida. Bueno, has dicho algo bien interesante, Ujú. que es, él era un incomprendido. ¿Tú crees que el artista es, en cierto sentido, Yo creo que incomprendido? sí. Yo pienso que estamos hechos quizás un poquito de otra materia. No estamos hechos de la forma como la gente espera que uno sea. Tal vez la gente pues pueda entender por el hecho de no llevar unas pautas de acuerdo a lo que la gente espera que uno lleve en una sociedad o algo por el estilo, yo no sé. Pero sí, Vincent fue un ser muy incomprendido. Y de alguna manera el artista innato, el artista genuino, por alguna razón, tiene ese único compromiso consigo mismo. A mí no me importa si yo muero rico, si muero pobre, lo que sea. Lo que quiero es dejar una huella, una pequeña huella y seguir hacia adelante. Porque yo pienso que somos seres físicos viviendo una vida espiritual. Pero no, el error está y la verdad es que somos seres espirituales viviendo una vida física. Esta vida es muy corta, sumamente corta, sumamente corta. O sea, yo no creo que en un lapso de tiempo de 60, 70 años tú puedas completar toda una vivencia. Yo creo que sí, todavía hay mucho que dar. Y yo sí entiendo que todavía tengo mucho que dar, mucho que dar. Yo quisiera dejar todo, qué sé yo, algo que dejar una huella, algo que aporte y que sirva de estímulo para las generaciones futuras. Tal vez soy muy ambicioso, tal vez soy muy pretencioso y mucho menos, pero por alguna razón me dediqué al arte. Yo pude haber sido abogado, que fue lo que estudié. Pude haber sido, digo, no estudié abogacía, iba hacia eso. Pude haber sido un político en este momento. ¿Tú te imaginas yo de político en este momento metiéndome ahora mismo en una cuestión? No, no, no. No, 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 no. Bueno, pero todas esas cosas las has hecho a través de tus personajes, así que no hay gran Algo problema. así. No hay gran O sea, problema en nosotros eso. tenemos la ventaja de que podemos nutrirnos de diferentes textos, de remontarnos en otra época, de volver al futuro, de irnos al presente, de volver al pasado, de rescatar y de adoptar posturas. Un hombre violento, un hombre o un tipo romántico, o un tipo, o sea, idealista, lo que fuera. Todo eso es pasear por todas las emociones que un ser humano puede tener. Y de hecho, eso es lo que hacemos nosotros, representar las emociones. Y por eso yo pienso que es tan importante el teatro. Por eso yo pienso que es tan importante mantener nuestra cultura. Has mencionado otra faceta tuya en el teatro y es la de escenógrafo. Ujú. Eh, ¿Qué preparación haces en ese momento? Bueno, en ese caso, como escenógrafo, yo pienso que ahí es otra fase donde yo, aparte de crear un concepto escenográfico, trabajo en conjunto con ideas, o sea, un conjunto colectivo.
si el director quiere esto, o algo que se proyecte, o algún elemento físico que se pueda representar en escena, pues ahí trabajamos en conjunto. Y yo lo que lo llevo es al plano del plano de Pero como escenográfico. actor, ¿piensas en las posibilidades que ofrecería la escenografía para la actuación, para la Sí, dirección? sí, sobre todo porque si tú pones a un actor en un plano donde está elevado en unas escalinatas, por ejemplo, ya te da para una escena, te da un plano primordial donde él va a estar en primer plano, donde vas a ver al actor elevado. Por ejemplo, en Edipo Rey, tú ves al actor en escalinatas y Edipo Rey, su primera escena, se levanta, camina y está en las escalinatas casi como en una pirámide. Y tú ves al Edipo Rey, un Edipo Rey. No lo ves a un subalterno, no lo ves bajo. En otras obras, por ejemplo, obras infantiles, por ejemplo, en La Cucarachita Martina, Ajá. que me dieron un premio por esa obra, esa obra tenía los elementos del minimalismo, lo que era crear en miniatura todo un mundo interior donde esta cucarachita, que era la protagonista, vivía en una cajita de fósforo. La cajita de fósforo era una cajita 3 estrellas, que esa era su casa, y tenía las 3 estrellitas. Su balcón eran 2 fosforitos con una hoja encima. O sea, era crear la ilusión. Los niños se maravillaban. Que la cucarachita vivía en esa cajita de fósforo que encuentra una peseta inmensa. O sea, era crear ese tipo de sutileza para caer en la mente del niño, en la inocencia. Para volver para tú cautivar a un público infantil, tienes que caer en la inocencia y pensar como niño. ¿Estás pensando casi como director cuando diseñas? ¿Has dirigido? Nunca. ¿Y No, no te ha le pasado tengo por la mucho mente? respeto a eso. Pero yo creo que podías hacerlo muy bien. Yo pienso, tal vez, puede ¿No ser. te gustaría hacerlo? Nunca lo he hecho, de verdad que nunca lo he hecho. Tal vez yo me he dirigido a mí mismo en muchos aspectos, pero dirigir a un grupo como tal, ¿no? Para huérfanos, por ejemplo, ahí sí hicimos un trabajo colectivo. Esa obra, pues éramos dos personajes. El director, pues constantemente estaba cuestionándonos qué tú sientes aquí, qué tú piensas de esta manera, qué tú piensas de esta forma. Y claro, él lo veía desde otro punto de vista, porque yo como actor veo las cosas en el escenario. No las puedo ver desde otra perspectiva, Correcto. es la perspectiva del actor, que las ve desde afuera. La puesta en escena, el movimiento escenográfico. O Pero sea, que no, estás hablando de un arte que es bastante difícil. es Si difícil. alguien a la edad que tú empezaste, Ujú. tuviese esa edad, de momento se acerca a Pedro Orlando Torres y le pregunta, ¿cómo yo puedo llegar a ser el actor que usted es? O llegar a ser actor, un gran actor. ¿Qué tú le dirías? Ay, esa es la pregunta más difícil que me has hecho. Pero tú le tendrías que contestarla. Sí, yo pienso que, no sé, tiene que estudiar, tiene que ser receptivo a todo, muy observador, observar la naturaleza humana, observar todo. Y que no se dé por vencido, aunque ahora mismo no se vean las perspectivas que se están viendo, o las perspectivas que no se están viendo. Que no se dé por vencido, que siga estudiando. Porque si tiene el talento, eventualmente lo va a sacar a flote por alguna razón. Lo va a sacar a flote y va a salir afuera. Si tiene que irse fuera del país, que lo haga. Si tiene que estudiar fuera, que lo haga. Si quiere regresar, que lo haga. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas y siempre va a tener la familia que somos una familia. Así que sencillamente que no se limite a tener ningún tipo de frontera, que siga hacia adelante y que viva la vida, que es lo que hace el teatro, porque el teatro es la vida misma y la vida misma es el teatro. Gracias. Gracias, Pedro Orlando. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, charlar contigo. Igualmente. Y espero que nos Ha sido un encontremos en algún reencuentro momento, un muy hermoso. reencuentro bien lindo para mí, bien emotivo. Y te deseo siempre lo mejor. Gracias.